Hola chicos, vamos a hablar una vez más sobre programación y esta vez va a ser de cómo medir el progreso de un atleta y más en concreto del 1RM estimado, tanto dentro de un mismo bloque como a largo plazo. Al final podemos medir el progreso de mil maneras, como puede ser el tonelaje, el tiempo que tardas en una sesión, la hipertrofia y al final todo aspecto que podamos mejorar lo vamos a poder medir, eso es obvio. Pero este deporte es muy sencillo, se basa en meter kilos a una barra en una competición y no hay más. Si levantas más han mejorado, si no, no. Por lo tanto, lo que más nos va a interesar medir es esto, lo que nos piden en una competición y lo que va a dictar si somos mejores o no. O sea, por ejemplo, está muy bien mejorar tu capacidad de trabajo y meter más tonelaje de un año a año y esto medirlo mediante el tonelaje, pero ¿en cuánto se traduce esto a nuestro 1RM? Esto al final creo que daría para otro vídeo y si nos tenemos que centrar en progresar en otros aspectos o solo en los que nos van a pedir en competición. Y, por ejemplo, en si mejorar la capacidad de trabajo es algo que tenemos que buscar o que viene dado por el propio entrenamiento. Yo creo que esto podría ser dos puntos bastante interesantes a hablar en otros vídeos y si os gusta la idea, los podría traer yo mismo en las próximas semanas o pasarle la patata caliente a Álvaro. Y esto no quiere decir tampoco que tengamos que descartar métodos de monitorización como puede ser el tonelaje. Obviamente que no. De hecho, por decir algo a favor del tonelaje respecto al 1RM estimado, es que en el 1RM estimado solemos cuantificarlo mediante una sola serie, esta que llamamos benchmark, y al final en el tonelaje y en otros métodos de cuantificación pueden tener en cuenta todas esas series que hayamos realizado en un slot en concreto. Pero hoy nos vamos a centrar muchísimo en el 1RM estimado, que puede ser la herramienta más útil y más sencilla a la hora de cuantificar y monitorizar el progreso. Pero claro, antes de esto tenemos que tener muy claro que no va a ser la mejor forma de estimar nuestro 1RM real, ya que en la mayoría de casos va a ser muy imprecisa y depende de factores como puede ser el protocolo, la variante o la propia subjetividad del atleta, que ya sabemos lo que puede conllevar esto. Y con esto tenemos que tener en cuenta que cuanto más específicos seamos, más precisa va a ser. Por lo tanto, va a ser más preciso un por 1,9 que, por ejemplo, un por 6,6. Pero a un mismo protocolo y una misma variante, ya sea dentro de un mismo bloque o en bloques más espaciados en el tiempo, sí va a ser muy útil y fácil de comparar y cuantificar este progreso. En este caso, solo nos afectaría la subjetividad del atleta y aquí entra temas como puede ser la educación del atleta y la estandarización de su esfuerzo percibido. Con bloques espaciados en el tiempo va a ser más fácil de ver, ya que si en enero has hecho un por 3,8 con 200 kilos y en agosto un por 3,8 con 230, de putísima madre, no hay duda de que han mejorado. Pero dentro de un mismo bloque es posible que esa gráfica del 1RM estimado, que es tan fácil de entender, puede ser que no se comporte de manera tan lineal o predecible y puede llegar a ser interesante saber cómo progresa un atleta en concreto durante un bloque para entender cómo afrontar este bloque en concreto. De hecho, os puedo dejar ejemplos de varios atletas que veamos para ver las formas más convencionales y normales de progresar dentro de un mismo bloque. El primer ejemplo posiblemente sea el tipo más divertido, que fue con Álvaro, del chico de Green Power. Cuando empezamos a trabajar, planteamos un bloque con RPE dinámico y ascendente semana a semana. Y los kilos iban subiendo en la barra semana a semana y el 1RM estimado también. Y yo creo que puede ser el más favorito por todo el mundo porque vemos cómo esos kilos aumentan semana a semana y el 1RM estimado también. Y el segundo lo podemos ver conmigo como atleta, que tiendo a empezar el bloque bastante arriba y en la segunda semana dar un pico hacia abajo para luego volver a subir más progresivamente. Por ejemplo, puedo empezar la primera semana con 200 kilos, a un mismo protocolo en la segunda bajar a 190 y luego en la tercera meter 205 y en la cuarta 210, por ejemplo. Y por último, un ejemplo con un chico que llevo, con un RP dinámico o con RP estático, da igual, está bastante establecido que suele mantener una performance o un rendimiento bastante estable durante las primeras semanas y esto llega a dar un pico en un momento en concreto. En este caso suelen ser las 4 semanas. Tampoco digo que tengamos que tener esto muy en cuenta y ni muy arraigado. De hecho, puede ser algo que puede ser muy modificable por muchos factores y algunos que incluso no dependen de nosotros como entrenadores. Pero sí es verdad que es algo que se suele mantener bastante estable y es estandarizable a lo largo del tiempo. De hecho, esto que os he contado, que en mi caso suele bajar el rendimiento en la semana 2, es algo que ha pasado desde que empecé a entrenar con un marco de trabajo
que no fuese empezar en la semana 1 muy alejado del movimiento de competición y con una arroba 0 y terminar en la semana 21 con una arroba 10. Incluso he cambiado de entrenadores en varias ocasiones y sigue pasando esto. O sea, es muy probable que sea interesante saber cómo suele reaccionar un atleta en concreto a cierto protocolo. Y si tuviera que hacer un resumen del vídeo, sería que la mejor forma y posiblemente la única tangible de medir el progreso, ya que al final es la única que vamos a ver en tarima, es levantar más. Y esto lo podemos ver o levantando más carga en un protocolo en concreto o con el 1RM estimado con protocolos similares. Y bueno, antes de irme me gustaría dejar 2 preguntas en el aire para debatir o tratar en los próximos vídeos, que son: ¿mejorar la capacidad de trabajo es algo que debemos buscar? Y ¿hasta qué punto nos interesa medir el progreso en variantes alejadas del movimiento de competición, más allá de que le motiven o no al atleta? Así que nada, chicos, un abrazo a todos y nos vemos en próximos vídeos.